Hola, vamos a seguir con el libro de Woolrich, vamos a trabajar con el ejemplo o el problema 7.2 que está en la página 255, ¿no? La base de datos es la base de datos BWGHT que se encuentra, bueno, lo puedes bajar de internet, pero también se encuentra en nuestra plataforma Moodle, donde la puedes encontrar. Entonces tenemos unas regresiones con resultados, los cuales vamos a obtener de todas formas utilizando el software Excel, ¿no? Que tenemos aquí. Las variables que vamos a utilizar son hoja nueva, porque los datos son originales, el logaritmo de los ingresos familiares, que es la variable que está tratando, pero el logaritmo del peso al nacer, que está en onzas, pero bueno, el logaritmo obviamente ya no está en onzas, ¿no? Porque es una variable transformada, que es la primera que vamos a usar. Luego está la variable SIX, que es el número de cigarrillos que se ha fumado la madre durante el embarazo. Ahí está, SIX. Luego tenemos a la variable logaritmo de los ingresos familiares, LFAMINC, que tenemos aquí. La incorporamos. Después está con la variable parity, que es el orden de nacimiento, ¿no? La que ya habíamos discutido antes. Es decir, el primer caso nació en primer lugar, el segundo caso nació en segundo lugar y así sucesivamente, de acuerdo al valor que le hayan dado, ¿no? Ahí está parity también. Luego nos pide que incorporemos la variable masculino, male. ¿Dónde estás? Aquí está. Y la variable, perdón, me he equivocado de barril. Y la variable binaria me parece white, ambas de aquí que se encuentran en este sector. Entonces copio y pego esas dos. Además me pide que incorpore algunas otras variables en el modelo número 2, que pueden ser los años de educación de la madre y los años de educación del padre. Entonces mother_educ, father_educ lo vamos a copiar respectivamente a continuación. Primero mother_educ y luego father_educ para ir con el mismo orden que tiene Woolrich, ¿no? en este ejercicio. Y listo, son las variables que nos está solicitando. Vamos a proceder ahora a ver las regresiones en el Excel. La variable dependiente va a ser el logaritmo del peso al nacer. Y las variables independientes para el modelo número 1 van a ser SIX, logaritmo de FAMINC, parity, male y white. Y las incorporamos al modelo. El rango de salida va a ser en... Bueno, vamos así, ¿va? Lo vamos a hacer en K1. Nos aseguramos que el rótulo esté seleccionado y le decimos aceptar. Aquí están nuestros resultados de regresión. Entonces, bueno, veamos qué cosas son significativas. Eso siempre es importante. El número de cigarrillos que se fumó la madre durante el embarazo es significativo. Eso quiere decir que a mayor cantidad de cigarrillos fumados, menor peso al nacer del bebé. El logaritmo de los ingresos familiares extrañamente no es significativa, vale la pena, es interesante ver eso. La variable parity sí es significativa, el orden de nacimiento sí tiene que ver. Entonces puede ser cierto eso de que los hijos primeros son una especie de experimento de los padres en función del peso, ¿no? El sexo del bebé también es significativo y el color de la piel, fíjate que es el más significativo de todas las variables que tenemos. Aunque mentira, los cigarrillos es la más significativa, ¿no? Pero llama la atención que el color de la piel también sea bastante significativo. Vamos con las instrucciones de nuestro libro y nos indica lo siguiente. Interpreta el coeficiente de la variable SIX en la primera ecuación. En particular, ¿qué efecto tiene sobre el peso al nacer que la madre haya fumado 10 o más cigarrillos por día? Entonces, fíjate, por cada cigarrillo adicional que la madre se fuma durante el embarazo, el peso del bebé en promedio cae en 0.004. Ahora, este es un modelo log-link, no se olviden. Así que este resultado, ya que es un log-link, se multiplica por 100. Entonces, cada cigarrillo adicional de la madre durante el embarazo provoca que el peso del bebé disminuya en 0.43%. Un cigarrillo, por cada cigarrillo adicional que fuma la madre durante el embarazo, el peso del bebé va a disminuir en 0.43%. Ahora, la pregunta es simple, ¿no? Si la madre se ha fumado 10 cigarrillos por 10, el peso del bebé va a caer en 4.3%. Por cada cigarrillo fumado por la madre durante el embarazo, el peso del bebé, pero por cada 10 cigarrillos que la madre se ha fumado durante el embarazo, el peso del bebé va a caer en 4.35%, manteniendo constante el resto de las variables.
Sí, eso es importante y eso es bastante significativo. Ahora, ¿qué ocurre con los niños blancos? Fíjate, si el niño es blanco, es este coeficiente que estoy pintado de color verde, el peso del bebé o el peso del niño blanco en promedio va a ser un 5% más que el niño no blanco. Los niños blancos en promedio, según estos datos o según este conjunto de datos, van a tener un peso más alto que los niños no blancos, en un 5%, solo por el hecho de ser blancos. Y esta diferencia es significativa. No se olviden que el peso del bebé puede ser un reflejo de la salud del mismo. Entonces, me está diciendo en otras palabras que los niños blancos tienen mejor salud que los niños blancos, ¿no? Ya ahí puede haber una serie de factores sociológicos que explican por qué ocurre eso, ¿no? En general, los factores económicos, psicosociales, etcétera. Pero los hechos o la evidencia muestra que los niños blancos en promedio tienen un peso de 5.47% más alto que los niños no blancos, ¿no? Y hay una especie de discriminación, o lo decimos con sus palabras, ¿no? Hay discriminación en ese sentido, ¿no? Vamos ahora a correr el segundo modelo, donde nos pide que incorporemos MondereDuc y ForeEduc. Para eso, ¿saben qué voy a hacer? Voy a copiar los datos a otra hoja, porque bueno, es importante hacerlo. En el Excel lo que tengo que hacer es eliminar las celdas vacías, así que voy a seleccionar los casos con F5 de MondereDuc. Le voy a decir que me seleccione las celdas en blanco y una vez hechas le voy a decir que elimine las filas. ¿Listo? Hago lo mismo con la educación del padre, ForeEduc. Marco, le digo F5, le digo que me seleccione las celdas en blanco y una vez seleccionadas le voy a decir que las elimine. Listo. Ahora vamos a hacer la regresión con todas las variables que tenemos seleccionadas. Vamos entonces, le decimos que haga la regresión. La variable dependiente en este caso ya es más grande. 6 hasta ForeEduc. Tenemos menos casos, ¿no? Eso tengan cuidado, hay que volver a marcar variables dependientes e independientes. Ahora solo tengo 1191 casos, ¿no? Y le decimos que nos haga la regresión, que en este caso lo bote acá, creo que estamos bien en acá, y le decimos aceptar. Tenemos 1191 casos, antes teníamos, permítanme recordar, 1388 casos. Hemos disminuido en más de 200 casos el análisis. Entonces aquí tenemos las variables. Veamos las significancias. La variable 6 sigue siendo significativa como lo fue desde un principio. La variable logaritmo de los ingresos familiares tampoco es significativa acá. Parity, el orden del nacimiento es significativa. El sexo del bebé es significativo, el color de la piel del bebé es significativo, pero fíjate que las dos variables, MondereDuc y ForeEduc, no son significativas o son no significativas, ¿no? Y eso llama la atención bastante. Si nos vamos a la pregunta 3 de URIS, dice, analice el efecto estimado y la significancia de MondereDuc. Entonces, MondereDuc, o sea, aquí me dice algo bien raro. Dice que por cada año adicional de educación de la madre, el peso del bebé va a disminuir en vez de aumentar. Porque lo que se espera es que a una mamá más educada tengamos bebés más saludables, ¿no? Y más bien algo curioso, dime, la educación del padre resulta ser significativa en este modelo. Entonces, llama la atención que ambas variables estén tan raras, ¿no? Y la pregunta es, ¿será que hay bastante correlación entre MondereDuc y ForeEduc? Y esa correlación puede provocar que no se vean de forma implícita los resultados sobre el peso del bebé. Lo vemos enseguida. Vamos a la siguiente pregunta de Woodridge. Dice, con base en la información dada, ¿por qué no puede usted calcular el estadístico F para la significancia conjunta de MondereDuc y ForeEduc, ¿no? Bueno, aquí el F es este de acá y tenemos un F que es significativo, ¿no? El F de global. Pero la pregunta 4 de Woodridge me dice que debería calcular una significancia conjunta entre estas dos. Esto no lo vimos en clases, evidentemente, ¿no? Significancias de dos variables individuales. Es una prueba de Wald en el fondo que podemos realizar. Pero lo que vamos a hacer en vez de eso es volver a plantear este modelo. Copiando los datos originales, ojo, desde el principio. Pero vamos a evitar incluir variables que tengan con la educación. O sea, no vamos a incluir las dos variables,
Modereduc y Fadereduc. Vamos a manejar solamente una de ellas. ¿Cuál? Bueno, me quedaré con Modereduc y elimino Fadereduc. Listo, vamos con F5 porque tenemos celdas en blanco de Modereduc y eliminamos las celdas en blanco. Listo, ahora corremos la regresión. Rango X cambia. Hay 1388 casos, también va a cambiar el rango Y. Hay que tener mucho cuidado con eso, los cambios de rangos, ¿no? Del tamaño de la muestra, y le decimos aceptar. Ahí tenemos la regresión. Por favor, tomen en cuenta que la variable Modereduc sigue siendo no significativa. Entonces, la educación de la madre, según ese modelo, no tiene nada que ver con el peso del bebé. Algo que es raro, bastante raro. Tal vez incluyendo solo Fadereduc podría ser significativa. Eso se los dejo a ustedes para ver si la educación del padre es o no significativa en este modelo. Pero al menos la de la madre parece que no. ¿De qué argumento parto? ¿No? De que los papás que tienen educación siempre van a padres o madres, o bueno, ustedes cuando busquen una pareja van a buscar una pareja que al menos tenga en promedio una educación similar a la suya, ¿no? Mayor, puede ser menor, pero va a ser algo similar. Y lo mismo ocurre con las parejas de sexo opuesto, van a buscar una pareja que tenga una educación similar. Entonces, bajo este argumento, Modereduc y Fadereduc están muy correlacionadas y no podrían estar las dos en el modelo al estar tan correlacionadas, y por lo tanto los resultados obtenidos utilizando ambas variables pues como que se contradicen, ¿no? Que es lo que estamos mostrando acá. Pero bueno, eso se los dejaré a interpretación de ustedes. Hagan la misma regresión viendo si Fadereduc puede ser significativa sin tomar en cuenta Modereduc en el modelo. Pero bueno, eso es ya parte del trabajo que les toca. Ya es interesante entonces esto. De alguna forma me está indicando que hay muchas variables que son significativas en el peso del bebé y que por alguna razón los ingresos no lo son, que es algo que podemos interpretar de diversas maneras, aunque uno tiende a pensar de que el ingreso sí debería serlo, ¿no? En general, pero es posible que haya muy alta correlación entre el ingreso y el color de la piel. Entonces esto puede determinar que una de las dos sea significativa y la otra no, algo que vamos a analizar en nuestro tema siguiente cuando veamos el problema de la multicolinaridad. Bueno, eso es todo respecto a este ejercicio. Les doy muchas gracias por su atención.